Hermanos queridos, no se asusten, el texto es largo, pero no vamos a hablar de todo el texto, pero era necesario leerlo para poder tener un buen contexto de lo que hoy día el Señor va a hablar en nuestras vidas, y espero que así sea, ¿ya? Así que no se asuste. Pero bueno, queremos contarle que hoy día vamos a hacer un breve paréntesis de nuestra serie de Malaquías, y coincidentemente este texto lo hemos leído también en una realidad de nuestra sociedad actual en la que estamos viviendo. Damos gracias a nosotros al Señor porque tenemos en este lugar una generación futura, por así decirlo, bien numerosa. No son pocos nuestros hijos. Nuestra congregación no está compuesta por una cantidad mínima de pequeños, bebés, adolescentes, jóvenes, sino que es bastante su número. Y es ahí donde nosotros hoy día, dentro de la realidad que ya cada uno de nosotros conoce en la sociedad, debemos preguntarnos cómo hemos de atenderlos, cómo hemos de preocuparnos de ellos, qué hemos de hacer con estas generaciones que futuramente también estarán en este lugar adorando al Señor o no estarán en este lugar adorando al Señor. Cada uno de nosotros probablemente haya experimentado también una vida comunitaria en otras congregaciones donde es muy probable que si usted hoy día vuelve a esos lugares, muchos de quienes fueron sus compañeros de niñez en aquellos lugares hoy día ya no estén. Y no porque hayan migrado a otro lugar necesariamente a adorar al Señor, sino porque simplemente abandonaron los caminos del Señor. Y debe ser para nosotros, por lo tanto, entonces una preocupación hoy día y no en el futuro, las generaciones que nos sucederán. Y es importante que podamos entender este texto desde esa perspectiva. Nosotros ayer como congregación, como iglesia, tuvimos un encuentro familiar del cual también les comentábamos en los avisos y nos hubiese encantado que todos pudieran haber estado en este lugar, pudiendo reflexionar respecto al culto al Señor dentro de nuestros hogares. Pero entendemos que algunos no pudieron venir, entonces, como les decíamos, estas ponencias quedaron grabadas, así que usted puede acudir a ellas también. Pero en este mismo contexto y en esta misma realidad, un poco este texto viene a hacer sentido también un poco lo que hemos estado conversando estos días. Y antes que todo, quisiera pedirles que inclinemos nuestro rostro, que tengamos un tiempo de oración y que pedamos al Señor que nos acompañe en este tiempo también donde vamos a reflexionar en este texto. Padre Santo, en esta hora, delante de tu presencia estamos, Señor. Hemos invocado tu nombre al iniciar este culto a ti, Señor. Y queremos recordar que tú, Señor, eres quien nos está hablando en esta hora. Por esa razón, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo use tu palabra, Señor, para llegar a lo más profundo de nuestro corazón, que atraviese nuestros huesos, nuestras carnes, y que llegue hasta partir nuestra alma, Señor, para de esta forma también transformar nuestra manera de pensar y de vivir. No porque deseamos que tu palabra nos destruya, Señor, sino porque deseamos que tu palabra nos redima, nos construya, Señor, y nos haga renovar nuestro entendimiento de cómo hemos de conducirnos también en la vida, Señor. Rogamos tu gracia y tu misericordia para comprender en esta hora tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, como este es un texto que está en medio del libro de Josué, o ya más bien dicho casi finalizando el libro de Josué, entiendo que hay algunas cosas que pueden ser un poco extrañas para nosotros porque no hemos venido teniendo una serie respecto a esto y nos podemos encontrar quizás un poquitito perdidos respecto a lo que está ocurriendo en este momento. Por eso quiero pedirles que me den un par de minutos para poder generar un poco un contexto histórico de lo que está ocurriendo en esta situación dentro del pueblo de Israel. Y lo primero que quisiera decirles es que el pueblo de Israel ya ha salido de la tierra prometida a conquistar esta tierra que el Señor había prometido anteriormente cuando ellos estaban en Egipto y antes también de aquello. Y desde la tierra de los amorreos han venido ellos
transitando durante un periodo ya bastante largo de tiempo que ustedes también conocerán, y han tenido un distinto caminar por montañas y valles y por una geografía bien compleja. Dentro de ese caminar, muchos han quedado atrás, muchos han quedado sepultados, otras generaciones ya no están en ese lugar, y hoy una nueva generación ha tomado ahora esta iniciativa del Señor de poder conquistar la tierra prometida y cruzar al otro lado del Jordán, donde se encuentra aquella tierra que fluye leche y miel. Dios ha derrotado a los moabitas, Dios ha derrotado a los amorreos. Sin embargo, ellos no han tomado posesión de estas tierras que están en Moab porque pertenecían a los descendientes de Lot, y lo vemos también en la historia anterior a aquello. Con Moisés, aún vivo, ellos han luchado ciertas batallas, y particularmente la tribu de Rubén, que se describe en este texto, los primeros versículos que se han leído, y de Gad y la media tribu también de Manasés, las 2 tribus y media, han solicitado a Moisés anteriormente poder quedarse al lado oriente del río Jordán. No sé si ustedes pueden ver ahí en la proyección, que se ve un poco pequeño, más abajo, eso. Pueden ver que se ve el río Jordán, y a un lado del río Jordán quedaron 2 tribus y media, y al otro lado quedaron otras 10 tribus. Y ellos han pedido heredad en ese lugar. Sin embargo, cuando estaban con Moisés, Moisés les dijo: pero Dios nos ha prometido conquistar la tierra que está al otro lado del Jordán, y ustedes van a abandonarnos, van a abandonar a sus hermanos en esta lucha. Entonces le dicen, la tribu de Rubén, de Gad, le dicen: pero hagamos un pacto. Nosotros vamos a acompañar a nuestros hermanos, vamos a ir delante de ellos en todas las batallas y en las conquistas. Y cuando hayamos conquistado toda la tierra que el Señor nos dio, entonces nosotros podremos volver a nuestras ciudades, donde están nuestros hijos, donde van a quedar nuestras esposas, para poder también disfrutar de esta heredad. A Moisés le pareció bien esto y hicieron un trato ellos. Posteriormente, ya con Josué, cruzaron el Jordán, libraron batallas. Ustedes ya conocerán en parte la historia de Jericó y así otras más. Y así fueron avanzando y avanzando en la conquista de todas estas tierras que el Señor les había dado. Por lo tanto, esto se da en un contexto bastante bélico del pueblo de Israel. Harta pelea, harta batalla, harta lucha. Por otra parte, también cometen ciertos errores ellos o pecados contra el Señor a generar alianzas que Dios le había dicho que no realizaran. Muchas bajas y pérdidas también, pero igual de todas maneras, la conquista del Señor había sido efectiva. Lo que Dios había prometido, se los había dado. Han pasado cerca de 6 a 7 años más o menos, desde que ellos cruzaron el Jordán y comenzaron a librar estas batallas. Por lo tanto, la tribu de Rubén, de Gad y la otra media tribu llevan cerca de 6 o 7 años luchando fuera de casa, lejos de sus hijos, lejos de sus familias, lejos de sus esposas. Y ahí estamos ahora. Las grandes batallas de Israel en parte han concluido. Aún quedan focos de guerra que ellos tienen que seguir luchando, pero las grandes batallas, el grueso del territorio ya ha sido conquistado y ahora les toca a ellos volver a casa. Ese es el contexto en términos muy generales. Vemos nosotros los primeros 9 versículos del capítulo 22 y es importante que usted con su Biblia ahí pueda también estar observando y viendo un poco el contexto que se da, que Josué le da una bendición a ellos para que regresen a casa. Pero antes de cruzar el río y de volver a casa, se les ocurre a estas 2 tribus y media construir una réplica del altar del Señor que estaba en Silo. Ahora, esta noticia había llegado a los oídos del resto de las 10 tribus que estaban al occidente del Jordán. Y se escandalizaron, nos dice el texto. Convocaron a una asamblea en Silo
y designaron al sacerdote Fines y a los generales de cada tribu para ir a conversar con estas 2 tribus y media. Le manifestaron su preocupación por lo que ellos habían hecho. Recordaron un episodio que había ocurrido en Baal-peor, donde el Señor había derramado su ira sobre ellos por causa del pecado que habían cometido. Recordaron la mortandad que aún estaba latente en medio de ellos, nos dice el verso 17, la purificación. Entonces para ellos era muy presente lo que había ocurrido. El episodio de Acán, ¿se acuerdan cuando Acán tomó utensilios, los escondió y toda su familia fue destruida? También estaba muy presente todavía en la mente de ellos, en la visión de ellos. De hecho, muchos de ellos habían sido testigos de este episodio, de la destrucción de la familia de Acán. Por lo menos tenían 20 años y de ahí hacia abajo quienes habían presenciado aquel evento. Entonces, ellos habían sido testigos de esta situación. Y su preocupación era que ellos, por lo tanto, y por las malas lamentablemente, habían aprendido que ir en contra del Señor afectaba no solamente al individuo, sino que a toda la comunidad. Su temor era, las tribus del occidente levantaron un altar. El Señor vendrá contra, por lo tanto, todo Israel. Había una preocupación por ellos, porque ellos habían aprendido que cuando hay pecado en la comunidad, no se afecta solo al individuo, sino que toda la comunidad vive las consecuencias de ese pecado. Y esa era su preocupación, ese era su temor, porque ellos ya habían entendido también que Dios hace pactos, no solo con individuos, sino que con la familia de los individuos, con el pueblo de los individuos. Por lo tanto, todos los miembros de esta familia y de este pueblo eran parte del pacto de Dios. Su temor era que el pecado de sus hermanos traería consecuencias sobre ellos. Y van ahí a reprocharle a estas 2 tribus y media del oriente lo que han hecho. Y ahí estamos, y de ahí en adelante vamos a desarrollar estos 3 puntos que hoy día yo quisiera compartir con ustedes. Y déjenme poner el título de este sermón en estos términos bélicos, entendiendo que estamos ahí terminando un periodo de batallas. Y quisiera yo nombrar este sermón conquistando el corazón de las generaciones futuras para el Señor. Una batalla al interior del hogar. ¿Por qué es importante que podamos hablar de esto? Y en primer lugar quisiera comentarles que las conquistas y victorias que el Señor nos da deben ser marcas visibles para las generaciones futuras. Si usted me puede acompañar, el verso 24 en sus Biblias, dice, defendiéndose estas 2 tribus y media, dice, en realidad nosotros hemos construido este altar pensando en el futuro. No hemos construido este altar para nosotros. Hemos construido este altar pensando en el futuro, como un testimonio. Nosotros venimos de las guerras. Nuestros ojos han visto las victorias que el Señor nos ha dado de formas maravillosas. Imagínense ustedes un ejército derrotando una ciudad con gritos de júbilo, con trompetas y dando vueltas alrededor. Ellos habían sido testigos de las victorias que el Señor les había dado, pero las generaciones futuras, sus hijos quienes estaban en casa esperando, sus familias, sus esposas, no habían presenciado aquello. Y ellos querían poner, por lo tanto, una señal, una marca de las victorias que el Señor les había entregado. Ellos también manifiestan de alguna forma que hay un límite natural que va a separar al pueblo de Israel en estas tribus del oriente y estas tribus del occidente. Este río que está ahí naturalmente va a generar una separación entre los que están allá y los que estamos acá. Y ellos dicen, queremos nosotros, por lo tanto,
poner una señal que de alguna manera le muestra a las generaciones futuras que nosotros también somos pueblo de Dios, que nosotros también somos el pueblo de la promesa, que nosotros también somos el pueblo que el Señor ha permitido que conquiste estas tierras. Evidentemente, las 10 tribus, su preocupación era la transgresión que estaba siempre latente en el pueblo de Dios, el pecado que estaba siempre latente en el pueblo de Dios. Ellos habían aprendido que su inclinación al mal era algo latente y que Dios era celoso para con los suyos. Pero las otras 2 tribus y media también habían aprendido esto. Y ellos manifiestan que su intención al construir esta réplica del altar no es más que poner una señal para las generaciones futuras. Porque ellos también de alguna manera, y por el dolor, digámoslo así, habían entendido de que las generaciones constantemente olvidan al Señor, se apartan del Señor, se alejan del Señor. Entonces es importante, hermanos, que en las conquistas que el Señor nos ha dado, que en las victorias que el Señor nos ha dado, nosotros podamos dejar marcas visibles en nuestros hogares y para las generaciones futuras y para las generaciones que tenemos en esta comunidad, de que el Señor es victorioso, de que el Señor es poderoso, de que el Señor es quien libra nuestras batallas. Y en este sentido nosotros entendemos que hoy día no necesitamos un ejército para conquistar nuestras batallas. Zacarías 4:6 nos profetiza de que nuestras victorias ya no son con ejército, sino ¿con qué? Con su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu hoy día también es sello nuestro y algo que mora en nosotros. Por lo tanto, es nuestra tarea como generación actual de esta comunidad y también como generación de padres en nuestras familias y en nuestros hogares, construir para nuestros hijos señales de la victoria de Cristo y de la victoria del Señor. Construir para ellos circunstancias que les permitan ver la obra de Dios o aprender o saber de la obra de Dios. Imagínense ustedes estos guerreros llevando a sus hijos después al río, a una tarde de pesca probablemente. Y sus hijos, papá, ¿qué es eso que está allá? ¿Qué son esas piedras? ¿Qué es ese altar que está construido allá? Ese altar, hijo, es señal de lo que el Señor es para nosotros y de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Mi pregunta en este punto es, ¿qué señales estamos construyendo o qué señales nosotros tenemos en el hogar para apuntar a las generaciones futuras a este sacrificio, a esta adoración que es Cristo el Señor? ¿Qué podemos decir de aquello? ¿Cuál es la señal que estamos nosotros pensando para nuestros hijos? Deuteronomio 6, 7 y 9, lo leíamos ayer, nos enseña de que la enseñanza en el hogar debe ser algo de forma diligente, día y noche. Atarla como una señal en la mano, debe ser una insignia delante de sus ojos, algo escrito en los postes de la casa, en las puertas del hogar. Debe estar ahí presente en todo tiempo para quienes son parte del hogar donde usted vive, de la familia de la cual usted forma. Veíamos ayer también que nuestra casa debe ser una iglesia y cada uno de ustedes un pastor allí en el hogar. Nuestra casa también debe ser un pequeño seminario donde nuestros hijos aprendan y sean enseñados respecto a las maravillas y obras y conquistas que el Señor ha traído a nuestras vidas. Nosotros probablemente hemos construido hasta el día de hoy y nos estamos preocupando de construir hermosos recuerdos. Y a veces nos afanamos comprando y dándole a nuestros hijos todo lo que nosotros no nos pudieron dar. Porque yo quiero darle a mis hijos todo lo que yo no tuve. Pero olvidamos construir para nuestros hijos
una señal del tesoro más grande que hemos recibido, que es el Evangelio y que es Cristo Jesús. ¿Qué estamos construyendo? Esa es la pregunta. No sea que nos hallemos produciendo incluso confusión en nuestros hogares, viviendo vidas que no apuntan al altar o a la adoración del Señor, sino más bien viviendo vidas que nos apuntan a mirar a los pueblos extranjeros que estaban en aquel lugar. Y no a recordar que, como ellos, eran pueblos del Señor. Mi segundo punto que quisiera comentar con este texto es que este testimonio visible que nosotros debemos tener en el hogar de una vida de devoción no reemplaza el sacrificio y la necesidad de redención que tienen las generaciones futuras. Versos 26 y 27 nos dice: por eso decidimos construir este altar, no como un altar para holocaustos, no como un altar para sacrificios. Verso 27, sino como testimonio entre ustedes y nosotros y entre las generaciones futuras de que también nosotros podemos servir al Señor y ofrecerle los distintos sacrificios en su santuario. El testimonio visible de una vida de devoción que nosotros podamos entregarles a nuestros hijos no reemplaza el sacrificio y la necesidad de redención que ellos tienen. Este altar no estaba para nada pensado en reemplazar, dicen ellos, y se defienden delante de estas 10 tribus, no estaba pensado, ellos no lo construyeron pensando en reemplazar aquello que estaba en Silo, que era donde estaba el tabernáculo, el altar del Señor, donde se rendían los sacrificios. Ni tampoco estaba pensado para separar a los hijos de ellos y las generaciones futuras de la acción comunitaria que tenían que llevar para adorar al Señor todos juntos y guardar las distintas fiestas que ellos hacían. No estaba pensado para eso. El fin, como se expresa en este verso 27, era mostrar la necesidad que ellos tenían de acudir a ese lugar, a tener un tiempo de adoración y de sacrificios redentivos y sustitutorios para la vida de ellos, como parte también del pueblo del pacto. No es para reemplazar la devoción al Señor, es para instruir en la verdadera devoción delante de Él. Esa es la razón de las señales que nosotros hemos de construir. Muchas veces nosotros, hermanos, ocupamos la ley del Señor, la ética del Señor y la moral del Señor para reemplazar la necesidad de redención que tienen nuestros hijos. No nos confundamos, no nos equivoquemos. No sea que estemos construyendo en nuestros hogares pequeños moralistas, pequeños fariseos. La ley del Señor debe ser una señal que los conduzca a ellos a la necesidad que tienen de redención y del sacrificio que es Cristo. Las señales no reemplazan al Redentor, apuntan al Redentor. Y en eso pensaban los israelitas. Pensaban en construir señales para apuntar donde ellos tenían que ir a adorar y a sacrificar animales para poder de esa forma vivir un tiempo de sustitución. Quizás nosotros muchas veces nos hallamos usando la ley del Señor, no para apuntar a las generaciones futuras al Señor, sino que para construir pequeños moralistas. Pero ellos necesitan de Cristo, igual como lo hemos necesitado nosotros. Ni tampoco, hermanos, la gracia que tenemos de tener tiempo de escuela dominical, días de kids que están con nuestros hijos, tampoco reemplazan la necesidad de redención. No pensemos y no nos equivoquemos. Los hijos de los creyentes no son una especie de redimidos por herencia. Que no nos sorprenda el tiempo. Que no nos hallemos sorprendidos cuando lleguen a una edad en la cual ellos
ya no deseen al Señor. Necesitan el Evangelio, igual que nosotros. De hecho, nosotros creemos, por lo tanto, por esto mismo, que nuestros hijos deben ser bautizados como una señal visible. No solamente por rito, no solamente por costumbre, y mucho menos como una acción que va a redimir sus vidas, sino como una señal que les muestra que ellos necesitan el lavamiento de Cristo Jesús. Y por último, hermanos, quiero comentar que lo que debe apuntar toda guía es a buscar la bendición del pacto. ¿Y cuál es esta bendición del pacto? Que el Señor esté en medio nuestro. Verso 31 dice: entonces Fines, hijo de Eleazar, les dijo a los de estas tribus: ahora estamos seguros de que el Señor está en medio de nosotros, pues ustedes no pretendían serle infiel al Señor, así que nos han salvado del castigo divino. Estas 2 tribus y media entendieron que sus hijos y las generaciones futuras necesitaban tener un sentido de identidad y de pertenencia. Hoy día esto es algo complejo en nuestra sociedad. Lo que más sufren nuestras generaciones menores es que tienen una gran necesidad de identificarse con algo y de sentirse pertenecientes a algo. Ellos entendieron de que pertenecían a algo mucho mayor que cualquier cosa en este mundo, y es que eran el pueblo del pacto de Dios. Mi pregunta es: ¿entienden nuestros hijos que pertenecen al pueblo del pacto de Dios? ¿Que pertenecen al pueblo de la promesa de Dios? Porque eso creemos, hermano. Esta comunidad es una comunidad del pueblo de Dios, del pacto de Dios. Toda señal, toda guía debe apuntar a buscar esta bendición, que Dios esté en medio de nosotros. Mostrar que son parte de un pueblo y de una comunidad, que ellos no están excluidos de esto. Los de las 10 tribus les decían: si esta tierra es inmunda, le decían, en su temor y en su miedo, vengan con nosotros, crucen el Jordán, aquí le damos parte y le damos lugar, pero no pequen contra el Señor. Y ellos explican: no, si nosotros no estamos construyendo esto porque ya nos rendimos a los ídolos de este lado del Jordán, sino porque queremos cuidar de nuestros hijos. No todo lo que muchas veces nosotros hacemos muestra en nuestros hogares que el Señor está en medio de nosotros. Y eso es lo que debe buscar cada guía. La bendición del Señor es saber que Él es nuestro Dios y que nosotros somos su pueblo. ¿Cómo estamos mostrándole a nuestros hijos que son parte de una comunidad donde deben identificarse y donde venir a esta comunidad no debe ser una obligación, una lata, un pesar, sino que debe ser el lugar donde yo pertenezco, el lugar donde yo he de crecer? Hermanos, a veces nuestras excusas son el cansancio, el tiempo y muchas más. Pero piensen ustedes en estos varones de guerra. Venían con una carga emocional muy importante. Ninguno de nosotros, creo, ha tenido que participar de una guerra. Vieron a sus hermanos, probablemente fueron 10.000 y volvieron 8.000. Por poner un número, no estoy diciendo algo que esté escrito, ¿ya? Pero evidentemente hubieron bajas,
Y no todos los que cruzaron el río para pelear fueron los que cruzaron el río para volver. 6, 7 años probablemente lejos de casa, cansados, agotados. Lo único que querían ellos era llegar luego a sus casas. Pero ellos recordaron algo. ¿Y nuestros hijos qué verán? A veces yo estoy cansado igual. He tenido días difíciles, agotado. Lo único que quiero llegar a la casa, sentarme en el sillón o comer antes igual y desconectarme y olvidarme de todo. Y vienen mis hijos y no, estoy cansado. Vengo de 6 años de pelear. Murieron mis primos, murieron mis sobrinos. Tengo una pena, una angustia. Voy a tener que sacar ahora al médico porque tengo heridas. Así que por favor, déjenme un rato solo. Ellos no hicieron eso. Ellos pensaron en sus hijos, porque eran también las generaciones del pueblo del Señor. Nuestros hijos, hermanos, y esto no solamente una tarea como padres de hogar o madres de hogar, sino que también de nosotros como parte de una comunidad y una familia común, que somos la familia de Dios. No están fuera del pacto. No son ellos inertes y hay que dejarlos que tomen la decisión cuando ya sean mayores de edad. El Señor mismo se encargó en su palabra de darle directrices a los hijos. ¿Y saben por qué? ¿Por qué ustedes, no sé si han pensado, por qué Efesios le dice a los hijos en una comunidad de creyentes, hijos, obedezcan a sus padres? ¿Por qué ellos tienen que obedecer si tenemos que dejarlos? Que ellos tomen su decisión de seguir o no al Señor el día de mañana. Porque Dios sabe que nuestros hijos y los hijos de los creyentes son también parte de la familia del pacto de Dios. Y Dios no los desprecia. Y tenemos textos como lo que nos hablan los evangelios cuando Jesucristo dice, déjenlos venir a mí y no se los impidan. ¿Qué señales nosotros estamos construyendo para ellos? ¿Con qué propósito estamos construyendo señales? ¿A qué podemos apuntar, hermanos? Debemos preocuparnos por ellos. Hoy, no mañana, hoy. Quiero invitarles a tener un tiempo de oración. Padre Santo, te agradecemos en esta hora tu bondad y misericordia con nosotros, Señor. Señor, hemos visto por tu palabra que debemos, si no nos estamos ocupando, Señor, de las generaciones que vendrán, de aquellas que ya están presentes, Señor, en esta comunidad. Rogamos tu perdón, Señor. Rogamos en esta hora tu misericordia por nosotros, Señor. Y rogamos, Señor, que nos conduzcas a poner atención y diligencia, Señor. Y a ponernos, Señor, con la intención también, Señor, de estar pendientes de que ellos te conozcan tus obras y tus maravillas, Señor. Gracias, Padre, porque tú no has dejado a estas generaciones fuera de esta comunidad, Señor. Tú las has incluido y les permites disfrutar las distintas bendiciones de conocer tus proezas, de conocer tu bondad, de conocer tu misericordia, de conocer tus promesas, Señor. Y no solo conocerlas, sino que hacer promesas para ellos también, Señor. Gracias por este tiempo de tu palabra. Y sea tu verdad, Señor, sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.